La oración no tiene comienzo ni final. Es una parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece con el aprendizaje hasta que alcanza su estado informe, se fusiona en total comunicación con Dios. En su forma de petición no necesita acudir a Dios y con frecuencia no lo hace. Ni siquiera implica creencia alguna en Él. En estos niveles, la oración es un simple desear, el cual surge de una sensación de escasez y carencia. Hola, bienvenidos a esta experiencia, a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos abrimos al dar inicio a esta experiencia en este vídeo en el que hoy vamos a dedicar especial atención al principio 14 y la lección 14. Me llamo Maylen Berenguel, estudiante comprometida de un curso de milagros, y te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que des compartir, que hagas comentarios, porque tus comentarios ayudan a que el algoritmo de YouTube, también de TikTok, por supuesto, pues nos reconozca y nos oferte una vez que las personas abren su YouTube particular y aparece pues allí ofertado nuestras propuestas, nuestros vídeos, con la única intención de que conozcas esta experiencia de estudio y comprensión de un curso de milagros. Ha sido un viaje sin distancia. Sentimos que esto que podríamos decir los tantos años en el proceso del curso, al final, pues el tiempo es una ilusión. ¿De qué va 8 años? Contar 8 años. Si al final no dicen nada, lo único que dice, pues, podría decir es que en este momento, en el proceso particular en el que elegí aprender a ver las cosas de otra manera, a través de un curso de milagros, simplemente se ha abierto un mundo de posibilidades que van más allá de la comprensión de mi propia mente, que seguramente también es tu experiencia. Y que bueno, a ratos nos encontramos con niveles importantes de resistencia, pero también a ratos con la evidencia que una vez que soltamos la resistencia, lo único que sucede es el instante santo, un instante santo. Y vamos sumando nuestras experiencias de instante santo. Vamos entonces a iniciarlo, vamos a hacer entonces, yéndonos a pedir compartir pantalla, perfecto, aquí ya estamos, abrimos aquí para que se maximice nuestra presentación en la pantalla, perfecto, aquí estamos. Por si a las mosquillas, pues aquí también están el resto de nuestras redes, tanto en YouTube, Maylen Berenguel, recuerdo no dual, en TikTok, @Maylen Berenguel, en Instagram, @Encuentro Yoga. Encuentro Yoga es nuestro emprendimiento que en este mundo de ilusiones, pues, tenemos, ya contamos un poco más de 11 años y que nos ha permitido, pues, ser el espacio en la forma a través de la cual, pues, compartir nuestro propio viaje interno. Se encuentran los testigos para ellos y eso representan los alumnos tanto de yoga como las viajeras de la formación Encuentro Santo 1. A manera de información, para el sábado 12 y domingo 13 de abril daremos inicio a la formación de nuestro segundo grupo, Encuentro Santo 2. De seguro será un viaje sin distancia. ¿Okay? Bien, comenzamos entonces y lo hacemos como hemos venido haciéndolo últimamente, con una cita que estimamos, pues, sintetiza muy bien el sentido precisamente de tanto del principio como de la lección. Es importante tener en cuenta que en esta oportunidad nos vamos a centrar fundamentalmente en el manual del maestro y en la respuesta que da Jesús, pues, a la pregunta número 4, las características de los maestros de Dios. Y de las características de los maestros de Dios vamos a ir abordando todo el proceso de comprensión, de discernimiento del principio y de la lección 14
a través del desarrollo de la confianza. Vamos entonces, nos dice Jesús, los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no están regidos por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Es decir, está en ti, pero que no es del personaje que es el que habita en el mundo de las formas. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Ese poder es nuestra identidad. Ese poder realmente es tu inocencia, es mi inocencia. Sí, la inocencia es poder. Porque identificarnos, es decir, sentir que nuestra identidad como santos hijos de Dios como extensión es inocencia, como integración es inocencia, que al expandirse, al extenderse, lo único que hacemos es compartir la gracia del Padre y una gran fuerza en nuestra mente, en proceso de entrenamiento a propósito de lo que nos va señalando la lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, cuando intentamos adentrarnos un poco más en la profundidad de esta lección, y encontramos aquí algo bien interesante, que está dado precisamente en el sentido del principio, nos vemos con lo siguiente. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Y este es un principio que pudiéramos decir tienen otras posibilidades de matizarlo. De hecho, nos hemos propuesto que una vez que hayamos hecho este viaje con las primeras 50 lecciones, ¿verdad? Vamos a volver a los principios. Y lo vamos a hacer una vez que se haya concluido con la lección 50, vamos a volver, en este caso, a partir del ciclo de la lección 61, una vez concluido el primero de los repasos. Durante esos 10 días de la lección 51 hasta la lección 60, simplemente volveremos a proponer en nuestras redes la totalidad de todos los vínculos, de todos los vídeos, ¿okay? Pero que efectivamente vamos viendo, se me van quedando matices interesantísimos respecto de cada lección y cada principio, sobre manera de cada principio. Porque precisamente de la magia en particular se nos habla en el proceso del libro en varias ocasiones. Solo que para los fines de la conexión que estamos haciendo con la lección 14 nos quedamos con el desarrollo de la confianza como la primera de las características de los maestros de Dios, porque precisamente la confianza se desarrolla porque no tenemos confianza. Porque no confiamos realmente en que somos los santos hijos de Dios. No confiamos realmente en que este cuerpo es neutro, no significa nada, que la muerte no existe, que realmente nos cuesta. Por eso, tratándose de la lección 14, lo que ella nos dice, Dios no creó un mundo sin significado, que además viene respecto de la 13, de la 12 y la 13 a dar un polloyanzo bien interesante, ¿no? Comenzamos a desmembrarnos de toda identidad a partir de lo que la idea en la alfombra del tiempo ha forjado en nosotros como identidad. Entonces, bueno, decimos en la lección 13, un mundo sin significado engendra temor. Decimos en la lección 12, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y en la lección 14 se nos dice, Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, bueno, allí lo primero que nos pregunta el ego es, bueno, ¿y qué varilla es esta de sí o no, con sí? Aquí lo importante que nos está sucediendo es que nos estamos desestructurando
se está desmembrando, desgajando toda identidad falsa. Pero eso implica ciertamente una sensación de vacío, una sensación de que no tengo otra referencia que no sea la eternidad. Y nuestras mentes entienden que la eternidad es vacía, porque para que sea eternidad no hay formas, no hay castillos, no hay edificaciones matemáticamente perfectas con una arquitectura muy elaborada o simple o sencilla o armónica. No hay absolutamente nada de eso. Esa es la parte que nuestra mente todavía le cuesta ajustar. Entonces, cuando nos dice este principio, que además nos parece un principio muy poderoso, bueno, cada uno lo es, pero este principio en lo particular tiene una resonancia dentro mío que no puedo dejar de compartírselas. Los milagros dan fe de la verdad. La corrección de nuestra percepción da fe de que más allá de una percepción de alguna manera sesgada por la idea, por la ilusión del tiempo, lo único que queda es la verdad. Y la verdad no tiene referencias. Repito, la verdad verdadera adolece de formas. Al no haber formas, no hay tiempo, porque cuando en un espacio vacío tú lanzas un bolígrafo, un lápiz allí, ya ese lápiz implica un comportamiento físico que genera distancia y velocidad. Entonces allí hay tiempo. La eternidad adolece de toda vestimenta de la que nuestras mentes limitadas puedan tener idea. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción se generan en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Aquí respecto del término magia es entender que para un curso de milagros y bueno, no sé cómo vamos, ¿no? En nuestras dinámicas particulares y sería interesante que nos lo planteásemos, porque efectivamente antes en lo particular, en mi historia particular, antes de enseriarme con el proceso del estudio de un curso de milagros, ya yo había venido a partir del entrenamiento de la técnica de meditación Vipassana, ya yo había comenzado a despojarme de prácticas ritualísticas como el encendido de velas, incienso, buscar la regencia de la luna, Marte, Virgo, Mercurio, por donde anda, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un nivel de magia, ¿verdad? ¿Por qué te dice que sin convicción degeneran en magia? Que es insensata y por lo tanto destructiva. Porque la magia lleva consigo la creencia en que algo en el mundo de las formas tiene el poder de contener una fuerza en específico. Entonces, si tú llevas contigo un amuleto, una pulsera, tú vas a estar protegido, vas a estar avisado ante cualquier posibilidad de riesgo. No estamos diciendo que eso esté mal para quien lo quiera creer y le funcione, maravilloso. Pero si ya tú sientes que eso, estás en esa etapa de la vida en la que tienes el interés de algo distinto, sientes, intuyes que hay una verdad que va más allá de ese rito, que va más allá de ese amuleto, de esa pulsera, estás ya lista, tu mente ya está lista para transitar el camino de la no dualidad y en especial del no dualismo puro o radical, como diría Ixaro Sweet, respecto de lo que es un curso de milagros. Entonces, nuestra convicción se desarrolla, nuestra convicción se trabaja. En la escalera, si lo vemos como una escalera ascendente de las características de los maestros de Dios, la primera es la confianza que se desarrolla.
Y la novena es la fe. Eso dice bastante. Bueno, por lo menos a mí me dice bastante. Dios no creó un mundo sin significado. Y esto es tan poderoso poderlo mirar. Y vemos en este vídeo cuando lo activamos, ¿verdad? Que es un vídeo corto, breve. Vemos un reloj en el centro, pues pareciera abrirse hacia un espacio, pareciera romperse, que una arena, una montaña, y algo que nos da la idea de un más allá dentro del mismo nivel de la forma. Pero así vemos, poder intentar comprender el sentido de esta lección implica que nosotros seamos los que nos detengamos aquí y que no veamos el pasar de las agujas del reloj, simplemente traspasemos la idea del tiempo. Porque todo lo que pasa en el tiempo rige la magia. Por eso te lleva a amuletos, te lleva a cualquier cantidad de recursos, a que llenemos la casa de símbolos protectores, liberadores, símbolos y puntos suspensivos. Comenzamos entonces. Acá, pues, vemos lo que sería en el proceso del desarrollo de la confianza. Fíjense, Dios no creó un mundo sin significado. ¿Qué nos han permitido todas las lecciones precedentes? El deshacimiento, deshacer, desmembrar nuestro sistema de pensamiento egoico. Nos dice entonces, durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando cosas que raramente se comprende en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Imaginémonos, esto siempre me recuerda a Sasha, un maestro también vinculado a la práctica meditativa. Él es mexicano, perdón, colombiano, el maestro colombiano Iván, se me va el apellido en este instante, pero bueno, lo podemos ubicar como Sasha. El maestro Iván, de aquí a que terminemos probablemente me venga el apellido, pero bueno, él tiene una historia bien particular y cuenta una anécdota. Él es maestro de la técnica de meditación vinculada precisamente a la idea del no dualismo. Tiene varios libros, con él se aprende muchísimo, es muy didacta. Hoy día hace vida en España y tiene sus propias escuelas de meditación. En lo particular, pues, yo he aprendido muchísimo con él, en lo que he seguido a través de este recurso de YouTube. Ahora también se maneja con la red de Instagram, hace encuentros, retiros, precisamente para esto de aprender a adentrarse en las profundidades de la mente. Él tiene una anécdota de que en una ocasión le invitan a un programa de televisión nacional allí en España, y la chica le hace la pregunta que si le podría dirigir en una experiencia de meditación, y él dice, pues sí, claro, cierra los ojos, relájate un poco. Entonces él le dice, que a mí me gusta mucho usar incluso ese ejercicio. Iván Olivares es el apellido. Iván Olivares se le conoce como Sasha. S-A-S-H-A. H-A. Sasha. Y le dice, sí, cómo no, cierra los ojos, relájate un poco. Y en este relajarse, le dice, imagina que estás en un puerto naviero, hay muchos buques, barquitos, lanchitas, y tú decides en cuál te vas a embarcar. Entonces la chica va visualizándose en el momento en que se va embarcando, embarca, pues lo que eligió, comienza y va haciéndose a navegar, y una vez que está en el centro del mar, alrededor no había nada más, solamente pues el cielo, el mar y el barquito donde ella estaba.
Entonces él le dice como siguiente instrucción, ok, ahora vas a visualizar que el barco, la lancha, se desintegra. Y ella hace un gesto, con los ojos cerrados y todo, hace un gesto de fruncir el ceño, el entrecejo. Y luego le dice, y el mar desaparece. Y ella vuelve nuevamente a fruncir el entrecejo. Ahora tu cuerpo desaparece. Y cuando le da esta instrucción, ahora tu cuerpo desaparece. Y te abres a la posibilidad de experimentar solo el hecho de ser mente. Allí inmediatamente ella abrió los ojos. Cuando ella abre los ojos, él estaba muy concentrado dirigiéndola, con los ojos semiabiertos, ¿verdad? Porque también estaba él haciéndola, de alguna manera induciendo con su imaginación la experiencia. Ella abre los ojos, él termina de abrir los ojos, pues lo tenía como a tres cuartos, un poco como vemos las imágenes de Buda, que tiene los ojos cerrados a tres cuartos, no totalmente, sino un poquito de los ojos medio abierticos, semiabierticos. Y ella le dice, pero ¿por qué el cuerpo tiene que desaparecer? Y es cuando él le dice, porque el cuerpo es tu falsa identidad. Se lo dice con una sonrisa, le dice, no entiendo. Bueno, es periodista, ¿no? Necesita evidencia científica. Entonces, les comparto esta anécdota porque me parece muy atinada en función de lo que nos va diciendo Jesús acá. Y dice, durante ese periodo parece como si nos estuvieran quitando cosas, que raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. Es decir, la falta de valor del barquito, del mar, del cuerpo. Aún no ha llegado al punto en el que se puede efectuar el cambio interno totalmente. Por eso, a veces, el plan requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Claro, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo sale a conciencia de que el cambio es en la mente, pero que todavía nuestra mente está en ese proceso de entrenamiento. Necesita, entre comillas, ciertas evidencias. Entonces, bueno, viviremos experiencias de milagros que se concretarán en la conducta de manera material como tal, pero que no implica realmente que se haya concluido con el proceso. Entonces, vamos necesitando en esta fase de deshacimiento, donde voy perdiendo la identidad, por ejemplo, le voy quitando fuerza, volviendo a la experiencia, la anécdota de Iván Olivares Sasha con la periodista de la televisión española, en la que estamos en el medio del mar, ¿verdad? Y desaparece el barco. Entonces, diríamos aquí que el Espíritu Santo va a proveer un milagro que nos haga sentir que aun cuando ya no tenga el barco, no estoy sola. O lo siento, simplemente veo pasar un ave. Entonces, bueno, no estoy tan sola, ¿no? Cuando pasamos a la siguiente etapa, en la que desaparece el mar, igual viene así como esa sensación interna de un halo de plenitud, así sea de un nanosegundo. Pero de allí nos agarramos precisamente para cuando vienen entonces los pensamientos torpedeantes del ego, decir que estás en riesgo, no puede ser. Tú recuerdes esa sensación de plenitud que te duró un nanosegundo, es un milagro en tu experiencia. Y para cuando ya viene la instrucción de desaparece el cuerpo, y de experiencias como una mente más allá de la misma mente, o sea, de esta mente egoica llena de formas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, se nos aparece ese milagro, donde volvemos a tener ese instante que surge de forma espontánea y se nos va diciendo, vamos por el camino. Entonces, un poco a partir de la anécdota compartida, ¿verdad? Ese deshacimiento
nos hace ser un poco como esta imagen de este vídeo, ¿verdad? En la que pues eh, vemos como si estuviésemos a punto de caer, pero nos resistimos a caer. Claro, ¿qué es lo que está próximo a... ¿De qué estamos liberándonos? Precisamente de un patrón fijo en la forma, anclado en la idea del tiempo. Ese deshacimiento no es nada fácil. Por eso es que cuando se nos dice entonces en la lección, Dios no creó un mundo sin significado, tengo que buscar el otro significado que no sea significado que mi identidad egoica haya dado. Pero cuando además me voy al sentido del principio 14, los milagros dan fe de la verdad. Entonces la verdad está más allá de toda falsa identidad anclada en el tiempo. Definitivamente es un viaje hacia adentro. Luego vemos, en este periodo de selección que viene a ser la segunda etapa en este proceso del desarrollo de la confianza, descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Y aquí es cuando vamos viendo cómo se va perdiendo vigencia, cómo lo que antes yo creía que era el barco pierde vigencia. Volviendo, repito, al ejemplo de la anécdota de Iván Olivares con la chica, la periodista de la televisión española. Porque simplemente decidí confiar y vi un pajarito que pasó, un pájaro grande que no pretendió atacarme, y pude interpretar eso desde el Espíritu Santo y tomo ese milagro precisamente como, ok, no estoy sola, ¿sí? En esa etapa vamos descubriendo y vamos a seleccionar, es espontáneo, además, sin que sepamos que nosotros ya estamos seleccionando, vamos espontáneamente haciendo esa selección. Porque lo que antes me hería, ya me hiere menos o no me hiere, no me hiere. Y sé que cuando me quedo más de 30 segundos en ese patrón de mi mente pensando en la pobrecita yo, no puede ser ahora aquí en medio del mar, en este barco a solas, no hay capitán que manipule el barco, no sé manejar, no sé qué es tropa, popa, nada de esto. Simplemente decido confiar. Aquí es que en esta fase entonces, en la que nos vamos haciendo conscientes cada vez que pedimos la asistencia del Espíritu Santo y decidimos confiar en el Espíritu Santo y le entregamos una situación al Espíritu Santo, sabemos que la respuesta de la corrección de nuestra mente va a ser precisamente algo que probablemente esté fuera del alcance de mi mente poder haber tan siquiera imaginado que eso iba a suceder. Entonces, nos dice, puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene ningún valor, ¿ok? No generalizará la lección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Es aquí donde entonces sabemos que el Espíritu Santo, que es nuestra mente recta, sabe per se que el tiempo es una ilusión, pero utiliza nuestra idea del tiempo a nuestro favor. Sabemos que el mundo finalmente, todo lo que hemos fabricado es irreal, pero lo utiliza como un gran salón de aprendizaje, donde cada circunstancia, cada persona, cada situación viene a ser una posibilidad de aprendizaje. Y no es que yo voy a aprender a ser, porque ser ya soy Cristo, ¿ok? Pero voy a recordar que soy Cristo, porque cuando yo recuerdo que soy Cristo, puedo recordar entonces a mi hermano, visualizar a mi hermano y ya no cuestionarle ni criticarle nada, ya no juzgarle, ya simplemente comprender que
que yo lo fabriqué para un fin egoico, por supuesto, pero que también está el fin del espíritu, el propósito del espíritu, y que me recuerde a mí misma que eso que fabriqué es una ilusión, pero que la verdad de lo que soy se mantiene incólume. Luego dice, solo en la medida en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. El tercer paso o periodo de renuncia. Ay, papá. Esta parte, cuando decimos Dios no creó un mundo sin significado, significa que para yo poder encontrar el significado de Dios, yo tengo que renunciar a todos mis argumentos. Volvamos entonces a lo que nos dice el principio 14. Los milagros dan fe de la verdad. Entonces, mientras yo voy desmembrando, desestructurándome, lo único que yo puedo pedir a Jesús es, ¿qué milagro quieres que obre hoy? Tener la mente dispuesta a los milagros. Es lo que realmente nos va a permitir comprender este periodo de renuncia. Fíjense, hemos venido desde el deshacimiento, la selección, y vamos viendo qué es lo que van haciendo estas lecciones en nosotros. Ahora entramos en el periodo de renuncia. Si todas las lecciones de este ciclo traen esa característica, si no lo habíamos visto, todas las lecciones, desde la 1 hasta la lección 220, tienen consigo toda esta etapa. Es el periodo de deshacimiento, deshacer nuestro sistema de pensamiento egoico. ¿Ok? Seleccionar, que cada vez podamos discernir para poder elegir escuchar tan solo la voz del espíritu y ya no la voz del ego. Y luego el periodo de renuncia. ¿A qué tengo que renunciar? Incluso un tips, algo de lo que pude hacer conciencia. Nosotros vamos a encontrar el proceso de la confianza, el desarrollo de la confianza, los 5 pasos en todas las lecciones. Pero no va a estar expresa así. Es más, cuando leemos un subcapítulo nos vamos a dar cuenta, y en esto podemos decir es cierto, generalmente comienza dándonos duro y en los últimos 2 párrafos, el último párrafo de cada subcapítulo, Jesús nos acaricia, nos cobija, nos envuelve. Es tal cual. Es el mismo patrón absolutamente en la redacción de todo el libro. ¿Sí? De todo el libro. Se nos plantea la situación en plan de deshacimiento, selección y ahora renuncia. Ya luego vamos a ver la siguiente fase. Dice, por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente llamado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Porque aquí es donde entonces la obediencia a la voz del Espíritu comienza a hacerse un hábito mental. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería tal exigencia. Esto solo lo puede aprender a medida que, de hecho, renuncia a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende de dónde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación, donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Y es así. Renuncio a la escucha de la voz del ego que me va a decir que Pedro Pérez, que Chucho, Jacinto, José, Petra, Carmen, María, Josefa, como quiera que se llame mi hermano, en cualesquiera de sus roles, sea, hizo, quitó, puso, sacó, metió, todo en contra mío. Y les estoy diciendo esto y me lo estoy volviendo a recordar, porque me permite renovar una vez más el compromiso de, bueno, al menos por los próximos 3 minutos, recordaré que todos mis hermanos son inocentes. Después de los 3 minutos probablemente venga un pensamiento, probablemente alguien me diga algo, vuelva a caer, pero cuando vuelva a recordar entonces nuevamente, vuelvo a hacer el propósito. Y es así
24/7 es rudo. A mí me sirve hacerlo así cada 3 minutos, cada 5 minutos. Es más, cada vez estoy más consciente de cuando dije algo que se me fue la lengua. Y a la noche, bueno, Padre, definitivamente, Espíritu Santo, todavía estoy en entrenamiento. Ya, suelto la culpa, recuerdo simplemente la verdad, mi hermano, mi hermana es inocente, soy inocente. Y allí vamos haciendo la tarea. Entonces, este periodo de renuncia es importante. El cuarto periodo, ¿verdad? Es un periodo de asentamiento. Es en este periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje, ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido, o sea, a compartir o llevar, ¿sabes? Vamos a estudiar un curso de milagros, te comparto lo que hasta ahora a mí me ha servido. Y es aquí en este periodo de asentamiento que creo que todos lo hemos transitado, no siempre tan conscientemente, y sentimos que entramos en una fase dentro de la ilusión de tiempo y espacio, en un ciclo de tiempo en el que todo fluye, es armonía, es calma, es serenidad, es bondad, es expansión, todo lo que se presenta simplemente fluye, fluye. Ese periodo de asentamiento es necesario porque la mente también necesita su fase de reposo. Digamos que es un descanso para la mente, porque ya da por sentado, ¿verdad? La voz del Espíritu. ¿Y en qué consiste la voz del Espíritu? Porque ya reconoce en qué consiste la voz del Espíritu. El potencial de su aprendizaje es literalmente asombroso y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y conserva lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. Tal cual. Entonces, bueno, así como nos lo muestra este vídeo, ¿verdad? Digamos que esto que parece aquí donde se va proyectando, es este tiempo, donde todo simplemente es un fluir, todo fluye. Y vamos diciendo, wow, me calibro y ya me molesto menos, me engancho menos, me quedo menos, pude encontrarme con fulanito en la calle y, ¿sabes? Más bien me provocó fue darle un abrazo, se me olvidó lo que me hizo, se me olvidó lo que nos dijimos, se me olvidó lo que nos hicimos. Para luego entonces adentrarnos en un periodo de inestabilidad. Este periodo de inestabilidad, ¿verdad? Es la que nos dice, todavía sigo siendo un aprendiz, todavía sigo siendo un discípulo de Jesús, todavía tengo cosas que aprender. Y cuando digo del aprendiz feliz, me recuerdo el título del libro de Rosa María Wu, ¿no? En este periodo de inestabilidad, ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar a un lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, ¿cuán difícil sería darlos? Este periodo de inestabilidad es que, bueno, vengo de un fluir maravilloso, de puertas abiertas y en medio de una noticia. Una noticia, al día siguiente otra noticia, a la semana una noticia, y pareciera que toda la estabilidad que había adquirido pareciera estarse moviendo, pareciera que el ego nos puede hacer creer inclusive que no hemos hecho nada, que no hemos alcanzado nada. Pero volvamos a lo que nos dice el principio 14. Los milagros dan fe de la verdad. Entonces allí es donde el hábito de aferrarnos al libro, a no soltar y a no dejar este hábito precisamente de pretenderlo, perdonar todo, todito, todo, ¿verdad? Es tan necesario
Porque tal como nos lo muestra este vídeo, es como pasar. En esta ilusión pasamos una especie de cortina, ¿ok? Donde podemos incluso entrar y salir, pero somos nosotros los que decidimos si entramos con la escucha de la voz del espíritu o la escucha de la voz del ego. La voz del ego nos va a hacer irritar, nos va a hacer sentir conflictuados. La voz del ego nos va a regresar. La voz del espíritu nos va a llevar al avance. ¿Ok? Al avance. La circunstancia, la conducta, lo que esté sucediendo, si finalmente no va a dejar de pasar. Nuestra mente es la que lo va a transitar distinto. Luego viene ese periodo de logros. Lo que antes se consideraban simples sombras, ahora son ganancias sustanciales con las que pueden contar en cualquier emergencia, entre comillas, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. Y así como en Sydney, en Australia, pasan estos espectáculos maravillosos sobremanera cuando hay eventos de gran relevancia como mundiales, juegos deportivos, Juegos Olímpicos, pues así, solo como una referencia, sabemos que el gozo que se vive dentro no tiene parangón, no hay medida, no hay manera de describirlo. Este periodo de logro lo que nos va a decir es, wow, yo decidí solo escuchar la voz del Espíritu y pude deshacer, pude seleccionar, ¿acá? Pude hacer todos los pasos del proceso, pude de alguna manera renunciar a sentarme, transitar esa inestabilidad para ahora simplemente disfrutar en el mundo. Algo importante aquí que nos recuerda esta lección, ya para terminar, es que nos dice, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es el real. Entonces, cuando nosotros afirmamos, y aquí sí me permito entonces ya dejar de compartir pantalla, cuando nosotros decimos, porque esto es interesante, sobre manera en esta ilusión de tiempo y espacio, habito en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, al sur de Venezuela, un país con un proceso interesante, sobremanera en los últimos años, en esta ilusión de tiempo y espacio, pero que sí, realmente al final no han sido sino todas oportunidades de perdón. Entonces nos decimos, si la voluntad de Dios fue precisamente que determinado hermano fuese detenido y estuviese preso solo por tener una ideología distinta, si la voluntad de Dios fue que precisamente determinados hermanos hicieran uso del espacio del poder político del país, si determinados hermanos, y decimos que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y es aquí donde es interesante aclarar algo importante, porque Dios no creó un mundo sin significado. Y esto algo importante es, la voluntad de Dios no es exactamente que un hermano pase por, que un hermano ocupe tal cargo, que un hermano haga tal y cual cosa, que tú hagas tal y cual cosa o no hagas. La única voluntad real de Dios es que tu mente despierte del sueño. Y yo pude haber, y yo fabriqué para poderme mantener en el sueño, anclado en el sueño. Y es aquí donde somos responsables de lo que creemos, de lo que vemos, porque somos responsables de lo que pensamos. Si yo estoy siendo testigo de esas noticias, es porque yo eso lo fabriqué. Y lo único que realmente es voluntad del Padre es que yo despierte del sueño.
porque la voluntad del Padre es perfecta felicidad. Y la perfecta felicidad del Padre es paz en mi mente. Que yo pueda discernir en ese despertar, esto no es precisamente la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que yo despierte a mi realidad de espíritu. Y en lugar de ver un cuerpo padeciendo en la cárcel, un cuerpo en el ejercicio de un espacio de poder político, de poder social, económico, X, ¿verdad? Yo recuerde que mi hermano es inocente, porque yo lo recuerdo a él inocente y me estoy recordando a mí mismo inocente. Y yo le garantizo a todos los hermanos venezolanos, cuanto más hermanos venezolanos podamos comprender esto y podamos recordar que cada uno de nuestros hermanos son Cristo, realmente su ser es Cristo, más estamos aportando precisamente a la extensión del amor. Si esa extensión del amor además es el que la realidad política del país cambie, eso es otra cosa. Eso seguirá siendo parte del sueño. Pero puede ser ese mundo real a partir, que surge a partir del cultivo de solo pensamientos amorosos. Pero ese no es el fin último. El fin último realmente es que todas nuestras mentes despierten a nuestra realidad de espíritu y tan solo podamos recordar en todos y cada uno de nuestros hermanos que es Cristo, que es inocente y podamos extender la gracia a través de la bendición. Recordemos esa lección que nos dice que el amor es el camino que transito con gratitud. Entonces comencemos por darle las gracias porque nos recuerdan que si estamos llenos de juicios hacia ellos es porque todavía estamos dormidos, como Adán, que aún no ha despertado. Tal lo dice la Biblia, tal se nos recuerda en el capítulo 2 del libro de texto, a propósito de la explicación del proceso de la separación. Entonces, Dios no le dio nunca significado a eso. Ese es un significado que no viene de Dios, porque esa no es una obra directa de Dios. Lo que es obra de Dios es que allí yo tengo la posibilidad simplemente de recordar que mi hermano es espíritu y eso implica mi despertar. Y me colmo de un instante santo. Y de instante santo en instante santo vamos precisamente experienciando la verdad de nuestro ser. Muchísimas gracias. Recuerden pues suscribirse, dar like, comentar, compartir y ayudarnos a que nuestra comunidad pues pueda crecer, pueda expandirse en esta extensión de amor. Muchísimas gracias.